Transforma Mente, una nueva mentalidad para descubrir un mundo de infinitas posibilidades. Hola, ¿qué tal? Soy Evelyn Can y esto es Transforma Mente. ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde ustedes ya saben que aquí hablamos de transformación, de mentalidad, de energía, de cambios, de una nueva versión o buscar una nueva versión de nosotros mismos. Una mucho mejor, por supuesto. Y para eso estamos con nuestra invitada de hoy. Ella es Carla Reati, ella es coach de salud mental femenina. Carla, bienvenida. Gracias. Carla es una buena amiga y ella, de hecho, de ella ha aprendido varias cosas, sobre todo de esta necesidad que realmente nosotros necesitamos saber cómo es nuestra relación de la mente con nuestro cuerpo y con nuestras emociones. Carla, por favor, cuéntanos. Bueno, gracias por invitarme. Me encantan estos nuevos espacios. Sí. Y bueno, sí, este es un tema que, sobre todo nosotras que somos tan mentales, ¿no? Las personas, por el sistema en el que vivimos, nuestra rutina, andamos mucho en la mente. Y nos olvidamos que el cuerpo trae muchísima información y de hecho acumula mucha información, sobre todo porque a veces creemos que las emociones se viven desde acá, ¿no? Cuando en realidad se alojan en el cuerpo. Entonces, no es que que la mente o el cuerpo sea más importante que la otra, que el otro, sino que la idea es que pueda haber una coherencia, ¿no? Pueda haber una conexión y de esa manera vamos a poder sentir mayor bienestar. Claro, eso es lo que tú bien dices, es cierto de que siempre estamos pensando y nunca escuchamos las señales que nos da nuestro cuerpo, porque nos da señales que pasan totalmente desapercibidas si tú estás acá pensando todo el tiempo y no sintiendo, ¿no? Sí, o sea, estar mucho en la mente te lleva a un estado de piloto automático, ¿no? A estar como imaginando todo lo que tienes que hacer o todo lo que no hiciste y te faltó. Entonces, cuando estás mucho en la mente, te desconectas del presente. Y es justamente el cuerpo, el sentir, que es la herramienta que tenemos para poder conectarnos con el presente, ¿no? Vivir mucho en la mente nos termina angustiando porque la mente no está diseñada, cerebro, para hacerte feliz, ni para que seas exitosa. La mente, su función principal es mantenerte viva, que sobrevivas. No importa que las elecciones que te invite a tomar, que te lleve a tomar, sean elecciones no tan saludables o tóxicas, porque el cerebro funciona, y ahí es donde entra el sistema nervioso, como busca que tú sobrevivas, siempre va a escoger lo que es familiar y conocido para ti. Todo lo que sea desconocido va a ser amenazante, va a ser peligroso. Entonces, por eso muchas veces cuando dicen, ay, quiero empezar no sé, hacer más ejercicios y te afanas la primera semana y luego ya no puedes más o lo dejas, no es que te estás saboteando, es si nunca has tenido, si el ejercicio no ha sido parte de tu vida y de pronto quieres meterla como sea, entonces para tu sistema nervioso, para tu mente es como que, oye, esta rutina... Esto me vienes a incomodar, ¿por qué me vienes a incomodar, a sacar de mi zona de confort? ¿No? El cerebro detesta eso. Y por eso es que hacer cambios grandes y abruptos en nuestra rutina nos lleva a eso, a creer que nos saboteamos, pero en realidad es tu sistema nervioso protegiéndote de algo que para él es amenazante y desconocido y hasta peligroso. Entonces, bueno, ya luego iremos conversando un poco más sobre qué cosas podemos hacer al respecto, ¿no? Pero básicamente funcionamos así. Ya, y esto del sistema nervioso también es importante conocerlo porque afecta nuestro día a día, en nuestras decisiones, incluso si nos llegamos a enfermar, ¿no? Porque es importante tenerlo, o primero conocerlo y regularlo. En realidad, todo este tema de neurociencias, que es el estudio del sistema nervioso, cómo funciona, sus respuestas, no es nuevo, solo que ahora está como que de moda, pero es chévere porque es información que, a pesar de ser compleja, sí, por lo menos yo busco que sea algo, poder transmitirlo de manera súper sencilla, ¿no? Y que puedas entender realmente así como has ido aprendiendo, no sé, que te gustan ciertas cosas de ti, o sea, si eres una persona que ha profundizado en su autoconocimiento, el sistema nervioso también es parte de eso que tienes que aprender. Y yo siempre lo explico como si fuera un semáforo. Tenemos un semáforo interno
donde hay una luz verde, Ujú. que es tu luz de, cuando estás en luz verde, estás en seguridad, en un estado de bienestar, te sientes como que todo fluye en tu vida, todo es genial, hay mucha conciencia. Luego está la luz ámbar, que cuando tu sistema nervioso detecta una amenaza que puede ser, ay, vas a empezar a entrenar, no sé, ¿no? Se pone en alerta, hay un botoncito en alerta que se activa, pero eso es normal porque todo el tiempo estamos entre verde y ámbar, verde y ámbar. Ya. Baja este estado de amenaza, se desactiva este botoncito y tú vuelves a un estado de bienestar. O sea, tú estás ahí tranquila, de pronto te llega un mensaje de tu jefe pidiéndote al último momento, se activa esta alarma, pero después cuando empiezas a solucionar y hacer la tarea, se apaga y otra vez tú vuelves. Pero, ¿qué pasa cuando nunca hemos aprendido como a gestionar nuestras emociones, a conectar con el cuerpo, a- a parar un poco y observar qué nos pasa, ¿no? Y el estrés, la ansiedad es como lo normal en nuestra vida. Ese botoncito, y bueno, también porque tenemos heridas y traumas no resueltos, ese botoncito se queda pegado. Entonces tú ya no sales No vas al verde. no vas al regresas, verde, sino claro. te quedas ahí Ujú. y ese estado de estrés, de alerta, es lo constante y lo normal. No tienes espacios para descargar, ¿no? Para liberar tensión, para procesar emociones. Ese botón viene pegado y si tú te mantienes por mucho tiempo ahí, pasas a la luz roja. Y esta luz roja, que obviamente no pasas de frente a depresión, a un burnout, el cuerpo te va mandando señales, contracturas constantes, dolores de cabeza constantes. Se manifiesta físicamente. Claro, tu digestión habla, pero, o sea, estreñimiento, estómago flojo, gases, todo eso tiene que ver con tu estado emocional. Yeah. Pero como siempre lo normalizamos o vamos al médico creyendo que ese es el problema, pero en realidad todo esto son síntomas. Entonces la pastilla solo es una curita. Si tú no vas a entender que todo está conectado, no vas a ir a la raíz, ¿no? Entonces, cuando ya el cuerpo te habló, te termina gritando y llegas a un estado de colapso, de agotamiento total, estrés crónico, procrastinación. La procrastinación también, La procrastinación ¿no? es una señal de que ya estás viviendo en estado de alerta por mucho tiempo. Entonces, eso es no poder concentrarse, de patear tareas importantes, es tu cuerpo-mente, tu cuerpo-mente diciéndote, oye, estoy muy cansado para realizar esto que demanda mucha energía. Entonces, no es estos autosabotajes o no tengo suficiente fuerza de voluntad, en realidad es el sistema nervioso diciéndote, es necesario que descanses. Entonces, si tú no atiendes, exacto, que pares, que descanses, y descansar no es solamente que puedas necesitar tirarte a la cama, no hacer nada, que sería lo ideal, pero también sería como desconectarte un rato de redes sociales, soltar situaciones, dejar de escuchar noticias o tener contacto con personas que en este momento son tóxicas, claro. O te gatillan, ¿no? El descanso mental también, ¿no? Entonces, el cuerpo te avisa todo el tiempo, o sea, desde que tú estás en alerta, te avisa todo el tiempo y como estamos muy acá, en el debes hacer esto y lo siguiente es esto, tratando de cumplir expectativas, ¿no? Buscar solamente el resultado, mucho control, perfección. Entonces, no salimos de ese estado ámbar que para muchas personas eso es vivir normal, ¿no? Claro, normalizar eso. Y nos ha pasado, me ha pasado a mí también, cuando yo estaba en un momento de mi trabajo en el que me gustaba mucho correr y no parar y no dormir, ¿no? Porque era trabajo de fin de semana, entonces podía pasar noches sin dormir. Y yo terminaba ya con esta adrenalina, ¿no? Y que al final te llega a gustar esta adrenalina. Entonces te vuelves como que adicto a ese estrés. Y tú dices, esto me gusta, esto es normal, pero estaba enferma de gastritis. O sea, realmente ya había normalizado estar muy cansada, ¿no?
Ya para mí era parte de, yo vivía cansada. Y eso es lo que ocurre. Ya lo normalizamos y le decimos, bueno, eso es lo que me tocó y perfecto, hasta que llega un punto en que, como dices, pasas a la luz roja, ¿no? Y ya empiezan a llegarte las señales. ¿Qué hacer en ese momento? O sea, ¿cómo tratar de no llegar a la crisis, ¿no? O ¿Cómo sea, hacemos? al final, todo este proceso de pasar de una luz verde al estado de alerta a colapsar, no necesariamente que tengas depresión o todo esto, pero si tú has pasado mucho tiempo acá, en este ámbar, es inevitable que llegues a esta luz roja. Pero eso es lo que necesita el cuerpo para volver, o sea, como a volver a equilibrarse. Necesita llegar a este tope para poder Reiniciarse puede ser. reiniciarse, ¿no? Entonces, claro, no debemos de esperar de estar en una situación extrema para ver qué hacer, sino que parte de la rutina, o sea, yo sé que muchas veces puede sonar como, tengo que hacer otra cosa más para cuidarme, pero es que en el sistema, la cultura en la que vivimos, es inevitable, o sea, es como imperativo que tú tengas, que priorices el cuidado de tu salud mental, que lo priorices, porque estamos todo el tiempo bombardeados de mucho, sobreestimulados, que es necesario que tengas espacios para descargar, para procesar emociones, ya sea un espacio en tu rutina diaria o llevar terapia o algún tipo de acompañamiento que te provea de más herramientas. Yo siempre he creído que nuestra principal herramienta es el cuerpo y sí, uno puede hacer mucho solo, autoindagando, siendo curioso, ¿no? Pero en algún momento sí es necesario abrirse a recibir ayuda, ¿no? Porque esta guía va a hacer que ese camino, que tú también lo puedes transitar y puedes avanzar, pero con una guía se hace menos, incluso hasta menos doloroso, Más corto, te siente más, ¿puede ser? puede ser más corto también, ¿no? Entonces, yo lo que siempre sugiero es que tratemos de ver cuando estamos en este semáforo verde, qué cosas, qué situaciones, qué personas, qué actividades me ayudan a que yo me pueda conectar a ese estado verde. Y si eso te ayuda a conectar con tu estado verde, entonces es prioritario que le des más espacio en tu vida. Y darle más espacio significa que si yo sé que ir al parque o a ver un atardecer o simplemente, no sé, escribir o bailar todas las mañanas me hace bien, entonces tengo que repetirlo, ¿no? Y tienen que ser actividades que se vuelvan así, repetitivas y tengan más espacio, más frecuencia en tu día a día. Es autocuidado, ¿no? Finalmente, Claro, finalmente todo recae en eso, ¿no? Es empezar a cuidarte tú o dejar de estar pendiente de lo externo para dar una mirada adentro y decir, ok, ¿qué está pasando aquí? Porque si no lo miras nunca, no viene esto de que te enfermas, ¿no? Claro. Que ya llegas incluso a la ansiedad. Hay mucha gente que ha explotado ya y que se está dando mucho esos ataques de pánico, de ansiedad, ¿no? Desde la pandemia como que hubo ya un desborde de eso, porque no atendemos, o sea, no es como tú dices, no es normal en esta sociedad, en el sistema, atendernos a nosotros primero. Claro, entonces, o sea, por eso este tipo de espacios que entregan información, a alguien le puede hacer sentido. O sea, si la persona no va a actuar si no toma conciencia de que hay un problema, ¿no? Y para eso debe exponerse a este tipo de información, algo le va a hacer sentido. Entonces, si se da cuenta de que, esto es normal, pero no es lo saludable, o sea, esto es en realidad es lo común, pero no debería ser lo normal. Exacto. ¿No? Entonces, cuando eso le hace clic, la persona va a buscar un poquito más de información y va a querer ahondar y buscar, pero si no toma conciencia, si no sabe leer estas señales, se va a quedar ahí. Y por más de que yo le diga, oye, pero ¿por qué no vas? ¿Por qué no haces? No va a sentir esa necesidad, porque
¿no? Porque No, cree que no lo puede hace vivir, consciente. claro, porque cree que, bueno, hasta ahorita he sobrevivido y normal, y he funcionado, y he cumplido con tal y tal cosa, ¿no? Pero no saben el otro lado, ¿no? Que existe, y Claro. ya teniendo esta conexión con tu propio cuerpo y con tus emociones, como tú dices, o sea, no, desde niñitos incluso, nadie nos enseña a gestionar emociones. Recién ahora, estas nuevas generaciones, como que Sí. estamos aprendiendo un poco a tratar de hacerlo con nuestros hijos, ¿no? Con estas nuevas generaciones que vienen, Ujú. a tratar Claro. mediante lo que podemos hacer, ¿no? Pero con nosotros no fue así, con nuestros padres menos, ¿no? Esto es algo que, si bien ha existido siempre, es nuevo ahora con la llegada de mayor información, ¿no? Sí, y con las investigaciones que se han hecho en el Claro. campo del sistema nervioso, del cerebro del niño, ¿no? Cómo interviene todo esto en la crianza. Claro, eso nos da herramientas a nosotras, de mamás de nueva generación, de la nueva generación, eh, a poder darnos cuenta de que eh, sí hace la diferencia el poder aprender estas herramientas y transmitirlas a los niños. Y lo chévere es que eso te lleva a que no hay de otra, lo tienes que pasar tú primero. O sea, tú como mamá tienes que primero darte cuenta y aceptar y permitirte explorar en ti eso, porque si tú no lo crees, difícilmente lo vas a poder transmitir a tu hijo, ¿no? Entonces, claro, ahora hay más información, hay más acceso, pero también hay mucha sobreinformación, ¿no? Sí, Entonces, exacto. eso, por lo menos las clientas con las que yo trabajo, estas mujeres, tienen ya un grado de conciencia, pero las lleva por su perfil de controladoras perfeccionistas a saberlo todo, que buscan demasiada información y también se pierden en eso y saben mucho, pero no no lo llevan a la práctica porque es difícil, Y como ¿no? mucha información es muy abrumador, Claro, entonces, ¿por dónde quiero empiezo? hacerlo Ajá. todo, hoy día quiero hacer esto, mañana quiero avanzar con lo otro. Entonces, está bien que sepas, que investigues, ¿no? Pero por eso es que un acompañamiento te ayuda a ir poco a poco, ¿no? A decir, a mostrarte como, a que tengas mayor claridad de, por acá puedes empezar, eh, de ese orden, esa estructura que necesitas para poder avanzar. Pero sí, o sea, tener información es bueno, pero tampoco creas que todo esto tiene que pasar por acá. Hay muchas cosas que pueden no sonar lógicas para la mente, pero es cuestión de atreverse a sentir, A ¿no? A sentir, sentir, ajá. explorar con el cuerpo, ¿no? Eso me gustaría conversar aquí también sobre el tema de las emociones. Sabemos que son energías en Ujú. movimiento, ¿no? Y a veces se quedan esas energías atascadas y atoradas ahí en el cuerpo porque Sí. no las gestionamos. ¿Qué hacer o cómo procesar una emoción? No sé, de pronto estoy en mi día normal y me viene un recuerdo o algo que me pasa y no me deja avanzar. Entonces ya empieza en mí esta emoción de ansiedad o de frustración. ¿Cómo hago para gestionarla y que simplemente pase, no? Claro. Y claro, como dices, las emociones son energía y están en el cuerpo. Hay una parte racional de poder procesarlas con la mente, que sí, obviamente es útil, ¿no? El como, ok, ¿cómo me siento? Ya he sentido esto antes, ¿es familiar o no? Y hasta ahí todo bien, te ayuda como a traer la mirada hacia ti, ¿Ya? pero ahí ya no necesitas seguir analizando, sino llevar esa mirada y esa atención al cuerpo. Y lo primero que yo hago es ubicar eso que siento en una parte de mi cuerpo. Ubicarla y, ojo, si estás en un espacio seguro, que normalmente no es una oficina, eh, sino un espacio seguro puede ser tu cuarto, en un momento en el que puedas incluso desbordarte, ¿no? Llorar, ¿no? Lo que sea necesario, Expresarla, ¿no? De alguna expresarla. forma. No quiero decir de que tengas que aguantarte estando en la oficina, pero de repente sí saber de que, ok, quizá este no es el espacio en el que yo pueda expresarme como quisiera, pero de repente puedo conversar con una amiga o puedo escribirle a alguien, o sea, tener esa contención, ¿no? Que de repente en ese momento alivia. Y eso no es procesar,
pero alivia en ese momento, ¿no? Hay ejercicios específicos que son de conciencia corporal, donde puedes autoabrazarte, puedes llevar tus manos a esa zona del cuerpo donde has encontrado que se siente esta emoción, presionar, balancearte de un lado al otro. Son herramientas que ayudan, uno, a traer calma, pero no todas las emociones que sentimos necesitan específicamente calma. Hay otras que necesitan moverte, ¿no? Y puedes como moverte en el sentido de, Físicamente. claro, Ajá. físicamente, porque hay emociones como la ira, el enojo, la cólera, ansiedad, estrés, que son emociones que tienen mucha energía. Entonces, no vas a intentar como sentarte a meditar, no va a resultar mucho. Claro, si estás amargo, con cólera, con ganas de matar a alguien, Ajá, entonces no va a puedes resultar. como sacudir los brazos, intentar de repente moverte un poco, balancearte, de repente saltar un poco. Hay otros ejercicios que se pueden hacer. Eso es básicamente, por ejemplo, lo que yo les enseño a las personas con las que trabajo, para que los ayude como a surfear ese momento, ¿no? Y yo sé que obviamente cuando estamos en el trabajo es bien difícil tener un espacio así, Claro. ¿no? Pero saber de que, ok, reconozco qué es lo que me está pasando, trato de contenerme o regularme yo misma o buscar una corregulación hablando con alguna amiga, hablando por teléfono con alguien, ¿no? Y tratar de así aliviar un poco lo que estoy sintiendo, ¿no? Incluso de repente puedes escribir, mandarte un audio a ti mismo, un audio de voz, grabar lo que estás sintiendo, o de repente hay mucha información en la cabeza y es lo que te ayuda Necesitas a descargar a descargar, veces, sí. ¿no? Y no sabes con quién, o dices, no, este no me va a entender, entonces hazlo tú sola, ¿no? Puedes Sola, mandarte un audio claro. de voz, ¿no? Pero ya al final del día, Yeah. sí, o sea, sí o sí, así como te lavas los dientes o te Yeah. bañas, es necesario una higiene mental, Yeah. emocional, ¿no? ¿Cómo Y es eso? ahí tener un espacio para sentir la emoción en el cuerpo. Si bien es cierto, pasó, de repente fue en la mañana, ¿no? Entonces lo que sugiero es que puedas como conectar nuevamente con ese momento y tratar de conectar nuevamente con esa emoción, ubicarla en el cuerpo, y ahí se pueden hacer diferentes cosas como empezar a tener un diálogo con esa emoción, ¿no? Porque las emociones son mensajeras. Sí. Entonces, preguntarle, primero permitirte sentirla, ¿no? Porque no se trata de hacer todo esto para huir o no sentir, sino descubrir qué es lo que me quieres mostrar. Entonces, puedes preguntarle tipo, si pudieras hablar, ¿qué me quisieras decir? ¿No? ¿Qué necesitas de mí en este momento? Y quizá al principio, cuando recién estamos haciendo este tipo de ejercicios, no venga ningún mensaje, solamente quiere decir de que estás conectada a tu cuerpo, pero no es nada grave, solo que hay que seguir intentando y haciendo, o sea, con práctica, ¿no? Y de ahí cualquier mensaje, evitar juzgar, ¿no? Si puede llegar una palabra, una frase, puede traer otro recuerdo, puedes imaginarte un color, cualquier mensaje que llegue es importante. Luego, no necesariamente va a tener sentido para la mente, pero luego en tu día a día o en el resto del día va a tener algún sentido. Le vas a encontrar el significado, ¿no? Y lo mismo preguntarle al cuerpo, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas para sentirte mejor? Y después de eso, muchas veces estas emociones, ¿recuerdas cuando yo te decía que había un botón de alerta que se prende claro. Cuando hay algo que nos amenaza? Que obviamente cuando sentiste esa emoción, ese botón de alerta se activó. Y muchas veces, porque pues todos tenemos traumas y heridas, ¿no? De la infancia, muchas veces eso que yo sentí te conectó de repente a un recuerdo, a una emoción que sentiste cuando eras más niña. Y muchas veces es esa niña, ese lado, esa parte tuya, vulnerable, herida aún, que se gatilló. Entonces, puede ser algo simple como, no sé, en la mañana tu jefe agarró, te miró así, piso cabeza y te dijo, ya, haz esto, pues. Y te gatilló a un recuerdo en el que tu papá te trataba así. Y eso te enojó, porque de niña tú no podías responder, ¿no? Y te molestaba y te guardabas eso, y de repente ahora es como,
te molesta, pero te molesta. ¿Cómo sabes que está conectado a un recuerdo cuando esto que sientes es como demasiado abrumador, ¿no? Entonces, ¿por qué me molesta tanto si ¿por es qué me molesta algo tan tanto si yo tonto? ya Ajá. sé que este es así? Claro. Porque está conectado a algún recuerdo tuyo. Ujú. Entonces, no se te va a ir solamente con reconociendo que, ok, lo que siento es cólera, enojo. Esas emociones, como te digo, hay que darles un espacio, que puede ser al final del día, y conectar con esa niña, ¿no? Y preguntarle, incluso puedes visualizarla si quieres, ¿no? Y preguntarle qué necesitas, ¿no? Yo sé que, y sobre todo validar, porque lo que no hacían en ese momento es Era validar validar, claro. nuestra emoción. Entonces, validar que sí, claro, a cualquiera le enojaría que le hablen así. Yo comprendo, te entiendo, pero yo estoy acá ahora para hablar por ti, para expresar lo que sientes, ¿no? Es seguro que te sientas así. Vamos a buscar una mejor forma de comunicarnos, ¿no? Tal cual como si le hablaras a tu hijo. Claro, eso es lo que te iba a decir, ¿no? Porque a veces uno dice, háblale a tu niña interior, pero ¿cómo le hablas? O sea, ¿te hablas a ti misma? No, Claro. realmente es visualizarla como una niña que no está acá, o sea, que no eres tú, ¿no? Sino es una niña que pasó, que ya Exacto. Y para los que como que en tenemos otra, hijos, claro, lo puede ser como una hija. la práctica constante con Ajá. los niños Ajá, es lo mismo que tienes que hacer con uno, sí. que tienes que hacer contigo misma, ¿no? Y ahí puedes autoabrazo, o sea, ese proceso de conectar con tu niña se le llama automaternarte, ¿no? Ah, ya. Esa, la mamá o el papá, bueno, sí, en este caso mamá, que necesitabas pero que no hubo, Ujú. ¿no? Que no hubo en ese momento. Que no hubo en ese Claro. momento, ¿no? Que no atendió. Y en realidad esos son traumas. El Sí. trauma es cuando un niño no fueron atendidas sus necesidades emocionales. Ujú. No solamente los traumas están relacionados a violencia, accidentes, a violaciones. Los traumas que se les llama con T minúscula son aquellas veces en las que de niños no atendieron nuestras emociones, las invisibilizaron, hubo ausencia, Ujú. hubo violencia alrededor nuestro, ¿no? Entonces, eso lo tenemos, si nunca fue atendido, obviamente nos sigue gatillando lo mismo cuando somos adultos, ¿no? Están estas heridas de abandono, de rechazo, Claro. de humillación. Entonces, ese diálogo con tu niña y con tus emociones, la niña es la que te va expresando esas emociones, es importante hacerlo parte de tu día. Ese diálogo interno, ese es el diálogo que tenemos que tener con nosotras. No, pucha, otra vez te pones así, pero si ya sabes que este pata habla así, no seas tonta. No, Claro. no necesitas ese Exacto. juzgamiento, sino... ¿Qué es lo que solemos hacer? ¿Qué es lo que solemos hacer? Sí. Porque nos criaron así, ¿no? Juzgándonos y siendo muy duras. Claro. Entonces nadie nos enseñó No te pongas a llorar ahorita porque esto es lo peor que puedes hacer. Claro, nadie nos enseñó que podíamos ser amables, podemos expresarnos con ternura hacia nosotras mismas. Entonces, ese diálogo es el diálogo que tenemos que tener constantemente con nosotras mismas, como para toda la vida, ¿no? Y luego ya puedes como descargar a través del cuerpo, ¿no? Porque esta parte, ok, la atendiste, vas a sentir, sí, que baja esa tensión, no esa energía, pero al final hay diferentes ejercicios que se hacen que te ayudan a terminar de canalizar esta emoción a través del cuerpo, ¿no? Sobre todo las que son más intensas, Claro. cólera, enojo, ira. Qué interesante todo este proceso, ¿no? Que así nomás, o sea, no lo podemos conocer o no está a nuestro alcance. Como tú dices, nunca nos enseñaron a hacer esto de niños. El colegio menos, ¿no? En lo que nos dedicamos tampoco, sino recién a veces ya de adultos nos ponemos a investigar un poco porque sabemos que algo hay que cambiar, algo no está yendo bien, ¿no? Y esto de incluso hablarle las emociones, ¿no? Y preguntarle, me parece algo totalmente interesante porque lo que solemos hacer es reprimirlas, ¿no? Eso es lo que nos han enseñado. No vayas a llorar, no vayas a ponerte loca, no vayas a responder así. Entonces mejor me aguanto y no hago nada, no digo nada. Si tengo ganas de llorar, bueno, será en la noche y ya. Y al día siguiente como nueva, ¿no? ¿Y qué pasa con todas estas emociones? Me imagino que se vuelven enfermedades, ¿no? Ya salen físicamente. Claro, se van acumulando. Y ojo, también el tema del llanto es una forma de tu cuerpo natural de descarga.
Ya. Entonces, si al hablarle a tu niña simplemente lloras a moco tendido, permitirte ese llanto, porque eso es lo que está ayudando a tu cuerpo a regularse también, ¿no? El llanto es importantísimo y que también ha sido súper reprimido. Eso, Y sí. cuando te estás hablando, por ejemplo, bostezar, que también por un tema de modales Ujú. es como tápate la boca, pero cuando bostezamos es algo que pasa mucho cuando estamos haciendo todo este proceso, ¿no? También es una señal de que te estás regulando. Entonces, ya cuando vas teniendo más práctica, te vas dando cuenta de esas pequeñas Ajá, señales, ¿no? Que claro. también te está dando el cuerpo. Qué loco eso del llanto, porque es cierto, ¿no? Está como que satanizado, no se te ocurra llorar o no seas tan dramático o Claro. dramática. Y hay que buscar hacerlo en un espacio seguro. Por eso decía, en la Ajá, oficina quizá no es un espacio seguro, claro. ¿no? Entonces, buscar estos espacios de, yo les llamo higiene mental emocional, Ajá, porque irnos a dormir así solo va a empeorar las cosas. Comer así, que es una de las cosas que yo trabajo mucho con mis clientes, es no puedes sentarte a comer con toda esa basurilla ajá. interna en la mesa. Y es que a veces pasa, o sea, nos sentimos mal y todo, dame esto. Y empiezas como para bajarle un poco, crees tú que Ujú. comiendo tal cosa o comiendo chocolate, un dulce o qué sé yo, o embutiéndote algo, ya te va a pasar esta emoción y te vas a sentir mejor, ¿no? Y Ujú. ya imagino en qué acaba eso, ¿no? Sí, o sea, de Definitivamente. hecho la comida es como una curita. Ya. Ayuda, puede ayudar En ese en momento, ese claro. momento, ¿no? Pero eso no es que te ayude a procesar ninguna emoción, ¿no? Te puede ayudar a aliviarla. Y está bien, pero cuando tú tienes conciencia que le estás eligiendo. Ajá. El tema es cuando vamos en piloto automático, por eso Y lo haces sin pensar. te decía Claro. que cuando sentimos tenemos que volver a uno a conectar con qué me está pasando, qué estoy sintiendo, ponerle nombre, Ujú. ¿no? Validar que, ok, me siento así porque este tipejo me gritó, Ajá. ¿no? O me miró mal. Entonces es como volver la mirada aquí. No, ay, es que ese maldito. El tema es aquí, porque eso no lo puedes resolver. Claro. Allá no hay control allá. El control es aquí. Entonces, cuando ya tú estás aquí, es donde se puede trabajar, ¿no? Y puedes elegir conscientemente, ok, me voy a tomar un café, me voy a tomar una pausa y ya, ¿no? Un chocolatito. Y un chocolatito, ¿no? Lo que tú quieras, Yeah. en realidad, pero saber que tengo que tener un espacio para procesar esto que he sentido, Ujú. ¿no? Y que claro, ahorita se los cuento así bien corto, pero toma práctica, Por supuesto, todo toma eso que me has práctica contado, yo digo, hablar ok, sí, tiene todo el sentido, pero a ver, ponte a trabajar eso, o sea, que en un momento realmente de en un crisis. momento de crisis, exacto, y que te puede suceder, y si tú no tienes las herramientas, no tienes este conocimiento, toda esta Ujú, información de la que estamos hablando, simplemente lo pasas como sea y sobrevives el día y ya está, ¿no? ujú, Qué importante, como tú dices, es esos espacios y el acompañamiento bien ujú, guiado, ¿no? ¿Cómo, ujú. cómo tú, ya como para ir cerrando un poco el círculo, tú estudiaste comunicaciones igual que yo, somos amigas de Somos hace 1000 años, versátiles, somos muy sí, versátiles. ajá, ¿cómo darte esa mirada, igual que a mí me pasó, pero ya un poco más, ya me tardé un poco más en darme cuenta también de que yo quería este espacio Mm, de autoconocimiento para poder ayudar a los demás. A ti te pasó mucho antes. ¿Cómo te diste cuenta en que, ok, eso era lo tuyo? O sea, tú tenías que darle una mirada. Me imagino que primero lo pasaste ujú, tú para poder ayudar a los claro, demás. sí, o sea, yo creo que el camino para llegar hasta aquí siempre fue lo que tuve que tener conciencia de lo que me pasaba, lo que decía al inicio, ¿no? Porque antes podía haber escuchado esto y pues no me hacía sentido, ¿no? Hasta que enfermedades, ¿no? Cansancio de estar atada a medicamentos, que no haya como, era como apagar siempre los mismos incendios, Ujú. pero solo era eso, ¿no? Entonces, en algún momento algo me hizo sentido y empecé a indagar en herramientas, en ver de qué manera me podía ayudar a mí. Y así es como yo llegué al health coaching, Ajá. ¿no? A estudiar esto y luego darme cuenta que, oye, esto que me pasó a mí, pues, le debe estar pasando a
millones de personas A todos. y deberían de... Qué injusto es que no puedan acceder a herramientas, ¿no? Entonces ya claro, cuando ya empecé a trabajar en esto, obviamente, claro, acompaño a personas, pero también desarrollo mucho material que también es gratuito, pueden leer en las redes y todo eso, porque la idea es poder llevar esto a más personas y a alguna le hará sentido, a alguna le hará clic y dirá, yo quiero entender un poco mejor cómo es esto, Claro. ¿no? Claro, de toda esta conversación que hemos tenido, como tú dices, alguien que nos está escuchando dice, ok, sí, tiene razón, ¿no? ¿Cómo quiero indagar más en esto? Y de repente ahí es donde comienza el cambio, ¿no? Eso es lo bonito también de estos espacios y qué genial que hayas podido compartirlo conmigo. Por fin se dio este espacio en el que estamos juntas y nos enseñes de cómo sobrellevar y cómo gestionar nuestras emociones, regular nuestro sistema nervioso. ¿Qué tan importante es, no? A veces lo dejamos como que de lado y es lo primero que hay que hacer, lo básico en la vida para poder lograr lo que quieras, porque si no, simplemente te estancas y no me imagino, no hay claridad para cumplir lo que quieres, tus objetivos, tus sueños, ¿no? Primero hay que darse la mirada a uno. Muchas gracias, Carla. Gracias. Por compartir tu historia y compartir también tu experiencia y tu información. Así que, bueno, gracias a ustedes. Espero que les haya servido. Yo siempre aprendo con Carla y así que esta no ha sido la excepción. Gracias por acompañarnos en Transformamente. Ya saben que pueden suscribirse al canal Animalmente Network para tener toda esta información todas las semanas. Nos vemos. Chao. Chao. Transforma Mente, una nueva mentalidad para descubrir un mundo de infinitas posibilidades.